Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Por favor, si me pueden decir si se escucha. Se escucha. Ya, gracias. Entonces chicos, para no tardar mucho, eh, primeramente, ¿cómo les ha ido en su examen? Mal, nos hemos tirado. ¿Alguien ha podido hacer dos o los tres? ¿Nadie? O sea, ¿cuántos ejercicios han hecho? Uno. La de tanques. Ya, entonces, creo que la mayoría se ha optado en ir a la 2 y a la 3, ¿no, chicos? Porque la uno era un poquito confusa, digamos, había un poquito de la coma, del punto, entonces no se dejaba un poquito, era un poquito confusa, ¿no? Pero la mayoría he visto que ha ido a optarse entre la pregunta 2 y la 3, ¿no? Entonces, la pregunta uno me falta todavía pasarlo a limpio, ya, o sea, para que esté bien ordenadito. Lo que ya tengo así netamente bien ordenado, listo, digamos, para que ustedes puedan analizar el ejercicio. Tengo la 2 y la 3 porque es la más importante que ustedes la que han hecho, ¿no? Entonces, es, la gran mayoría va a querer saber si ha hecho bien su ejercicio de la 2 y la 3, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a empezar. ¿Se puede ver? Sí, sí. Ya, ya, entonces empecemos. A ver, ¿qué decía la 2? Las dos nos decía diseñar una línea de conducción, ¿no? Desde la fuente superficial con una cota de salida de 4.520 metros, ¿no? Aquí tengo una fuente que me dice que tiene una cota de salida de 452.2 metros, ¿no? De altura. Hasta dos tanques T1 y 2, ¿no? Se dispone de las siguientes tuberías de asbesto cemento. Es decir, que para mi diseño yo tenía tuberías disponibles de 10 milímetros, digo, 10 pulgadas, 8 pulgadas y 6 pulgadas, ¿no? Me decían que la tubería disponible de 10 pulgadas solamente tenía 1.050 metros, ¿no? Y la de 8 pulgadas, 1.500 metros. Y la de 6 pulgadas, 400 metros, ¿no? Como me dice aquí. Y también me dice que de la fuente el trazado tiene 480 metros hasta un punto donde parten dos líneas, ¿no? Es decir, que la fuente viene hasta un punto que no conozco, que tampoco me dice la cota, ¿no? Entonces, la fuente, al punto donde parten las dos líneas, hay 480 metros, ¿no? Y la primera de 950 metros llega a T1, es decir, que desde el punto de intersección al primer tanque T1 hay 950 metros, ¿no? Y T1 dice que está en la cota 432.65 metros, ¿no? Y la segunda de 825 metros llega a T2 en la cota 423.91 metros, ¿no? Los tanques T1 y T2 abastecen a sus zonas de influencia caudal máximo diario de 121.5 litros segundos y 62.10 litros segundos respectivamente, y un C de 140, ¿no? Ahora vamos a agregar a estos. ¿No? Entonces, eso es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, aquí tengo una gráfica donde se puede entender mucho mejor, ¿no? Dice que hay una fuente y de la fuente hay un punto de intersección, ¿ve? Hay un punto donde parten dos tuberías. Hay una tubería que llega al tanque 1 y hay otra tubería de tanque 2, ¿no? De la fuente al punto donde parten o se dividen las tuberías hay 480 metros, ¿no? Y del punto de intersección hasta el tanque 1 hay 950 metros y hasta el tanque 2 hay 825 metros. Entonces, con esto ya podíamos partir. Ahora, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Si yo tengo aquí de este tramo, del punto al T1, al tanque 1,
tengo un caudal 1, ¿no? Que me dice claramente que el caudal 1 es de 121.5 litros segundo, ¿no? Y para mi caudal 2 voy a tener, para mi caudal 2 voy a tener 62.10, ¿no? Aquí. Y esos caudales yo lo debo tener para mis cálculos siempre en metros cúbicos segundo, ¿no? Y tengo C, un coeficiente de rugosidad de 140. ¿Listo? Ahora, para hallar el caudal total era muy fácil, ¿no? Entonces, si la fuente viene aquí y se divide en dos, agüita que entra, agüita que sale, ¿no? Si salían caudal 1 y caudal 2, lo que entraba era un caudal total. Entonces, solamente era sumar el caudal total sumando K1 y K2. 121.5 más 62.10 me daba 183.60 litros segundo, ¿no? Convertidos a metros cúbicos segundo será 0.18360, ¿no? Metros cúbicos segundo. Ahora, el siguiente análisis que teníamos que hacer, chicos, era la pérdida de carga con tuberías disponibles, ¿ya? Es decir, con las tuberías que yo tengo disponibles, hay que ver cuánto pierde, porque puede que tal vez sea mucha la pérdida para estas tuberías. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. La pérdida de carga con tuberías disponibles, ¿no? Entonces, analizamos para las tuberías más grandes de 10 pulgadas, es decir, de 250 milímetros. Aquí está mal, ¿no? Aquí hay un error de typeo. Esto sería metros, ¿verdad? 200, esto sería en metros, ¿ya? Está aquí un poquito mal, error de typeo. ¿Ya? Sería 0.250 metros. En esencia sería 250 milímetros, ¿no? Entonces, con 10 pulgadas voy a hacer mi análisis para cada caudal, las pérdidas de carga. Entonces, para mi caudal total, que es el más grande, voy a ver cuánto pierde en este tramo. Entonces, voy a calcular HF, ¿no? Mi caudal, tengo aquí, mi coeficiente de rugosidad y el diámetro de 10 pulgadas. Y por su longitud de 480. Entonces, me dice que hay una pérdida de 20.14 metros solamente en este tramo. Ahora, para el siguiente caudal, K1, hago lo mismo, voy a ver para el más grande, 250, entonces tengo una pérdida de 18.56 metros. Y también así para el caudal 2. Voy a analizar cuánto pierde en pérdida de carga para el caudal 2 y pierde 4.65. Entonces, veo y analizo y digo, de mi primer tramo pierde 20, ¿no? Punto 14 y de mi segundo 18.56. Entonces aquí debo hacer el siguiente análisis, ¿no? Voy a ver ahora, voy a hacer una diferencia de cotas de mi cota fuente hasta mi tanque 1, ¿no? Es decir, de aquí hasta aquí voy a ver cuánto de diferencia o diferencia de cotas o presión estática disponible tengo. Entonces voy a hacer la diferencia de cotas. 457.2 menos 432.65 me da una diferencia de cota de 24.55. Es decir, presión estática disponible aquí, delta H, solamente tengo 24.55, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser sumar las pérdidas de mi tramo 1 y de mi tramo 2, ya lo voy a llamar tramo 1, tramo 2 y tramo 3, ¿ya? Tramo 1 y tramo 2 voy a sumar las pérdidas. ¿Cuánto serán las pérdidas? Entonces, las pérdidas me suman 20.14 más 18.56, 38.70, ¿no? Sería metros, ¿no? Las unidades aquí. Eso es lo que me da las pérdidas. Entonces, la presión residual, ¿cuánto va a quedar entonces? El delta H que tengo de la presión estática es de 24.57, ¿no? Pero cuando empiece a funcionar va a haber una pérdida de 38.70 y me va a dar una presión última de menos 14.15 metros columna de agua. Claramente puedo ver aquí que con los diámetros grandes que tengo disponibles no me va a funcionar. Voy a tener presiones negativas si no cumple, ¿no? Ese era digamos, el primer detalle que había que notar en el examen, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución? Entonces, las pérdidas de carga para las tuberías disponibles son mucho mayor a la diferencia de cota de los puntos. Para la solución se deberá poner diámetros más grandes
que los diámetros disponibles. Es obvio, ¿no? Si tengo solamente estos diámetros disponibles aquí y no funciona, porque vean cuántos son las pérdidas, son mucho mayores, ¿no? Entonces, mínimamente, si yo quiero que funcione, debería poner diámetros más grandes. Entonces, ahí recién empezaba a analizar qué diámetros entonces yo le voy a poner a cada tramo, ¿no? O puede que de estos diámetros que tengo aquí, puede que uno de los tramos pueda recuperar parte de estas tuberías disponibles, ¿no? Ya, entonces, hasta aquí, no sé si tienen dudas, no sé si han hecho esto o cómo han hecho el análisis. ¿Alguien? Está bien, Augie, solo que yo hice otro análisis. ¿Ya? ¿Cómo has hecho el análisis? Algo similar, pero medí la cota del medio, Augie. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora, porque si se dan cuenta en el examen, no había, ¿no? Esta cota. No sabemos cuánto es esta cota de este punto. Entonces, lo que teníamos que hacer es no enfocarnos con esos diámetros, ¿no? Entonces, hacer un nuevo diseño, pero para el nuevo diseño teníamos que saber cuánto vale P, cuánto vale esta cota, porque necesitamos esta cota para saber y hacer el diseño, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer en el siguiente, ¿ya? Entonces, aquí en una tabla resumen, tengo los tramos de la fuente al punto y del punto al tanque 1 y del punto al tanque 2, ¿no? Tengo cotas iniciales y cotas finales, ¿no? Y delta H respectivamente de cada cota, ¿no? O de cada tramo. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3, ¿no? Entonces, tengo también sus respectivas longitudes. Ahora, para la solución óptima, ¿ya? Los diámetros para que funcionen serían 12 pulgadas para el primer tramo, para el segundo 12 pulgadas y para el tercero 10, ¿ya? Pero aquí quiero hacer un énfasis, ¿ya? Quiero mostrarles, ¿ya? Quiero mostrarles que, ¿qué pasaba aquí? ¿No? Aquí era nuestra duda. No teníamos esto. No había la cota del punto, ¿no? No había este punto, no había. Ahora, ¿nosotros qué teníamos que hacer? ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que typear o hacer una fórmula, ¿ya? Es decir, la diferencia de cotas entre los puntos de la fuente y T1, ¿no? Y T1, yo tenía que hacer cuánto será la cota para que la pérdida de carga de este punto menos la pérdida de carga del segundo tramo, del tramo 2, me tenía que salir 2 metros columna de agua como mínimo, ¿no? Mínimo tendría que tener el tanque 2 metros columna de agua, o 5, por lo menos, ¿no? Entonces, más o menos, haciendo un solver, planteándome esa ecuación, me sale aproximadamente 446.9, si no me equivoco, para la mina. Vean. Si yo pongo 446.9, ¿no? En ese punto me va a salir una presión residual de 2 metros columna de agua. Entonces, este sería el límite. ¿Qué pasa si pongo 447? La presión no cumple. Está por debajo de los 2 metros. Entonces, mínimo, debería yo poner 446, o como máximo, debería poner 446. Esto. Puedo poner más bajo también, ¿por qué no? 445. La presión va subiendo, pero sigue cumpliendo, ¿no? Puedo poner 440, que también siguen cumpliendo. Vean, las presiones en todos los puntos siguen cumpliendo, en todos los tramos. Podría poner incluso más bajo, 400 metros.
sigue cumpliendo, ¿no? Pero si pongo 400 metros, ya también el último tramo no me va a cumplir, ¿no? Porque, vean, el punto inicial está mucho más bajo del tanque 2. Entonces, mínimamente, debería considerar, como máximo, debería poner 446.9 y como mínimo, podría poner la misma cota del tanque más bajo. 400, no, aquí, perdón, me estoy equivocando, 423.91. Cumple. El tanque 2, que es el tanque más bajo, estoy poniendo la misma cota que el tanque 2 y sigue cumpliendo. La única diferencia es que, obviamente, si le pongo más bajo el punto de intersección, la cota en ese punto, la presión residual va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ustedes podían poner cualquier valor, pero como máximo era 446.9 para que cumpla las velocidades, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, entonces lo voy a dejar 400, no sé, ¿cuánto quieren que lo deje? 440, ya. 440. Pero para un diámetro de pulgadas de 10, lo que teníamos, ¿no? Que no cumplía. Vean, si yo pongo pulgadas de 10 pulgadas, que es la máxima, las presiones residuales no cumplen. Entonces, debo aumentar un diámetro nuevo, 12 pulgadas. Ah, perfecto, cumple. Pero el segundo tramo tampoco no cumple, ¿no? No cumple el segundo tramo. Entonces lo pondré 12. Listo. 12 pulgadas cumple también el segundo tramo. Ahora, el tercer tramo, que sería del punto hasta el tanque 2, puedo poner también tranquilamente 8, ¿no? 8 pulgadas para que la presión en ese punto en el tanque no sea mucho. Pero si ponía 8 pulgadas, la velocidad ya era muy grande. Pasaba los 5 metros segundos, ¿no? 5.84 es muy grande, entonces no, ni modo. Tendré que subirle un poco más el diámetro para que la velocidad baje. Y vean que con eso ya las velocidades ya están bajando. Entonces mis diámetros serían 12 pulgadas en el tramo 1, tramo 2, tramo 3. Es decir, ¿no? Es decir, entonces, que mi de tramo 1 tendría que poner 12 pulgadas, tramo 2, 12 pulgadas, y para mi tramo 3 tendría que poner 10 pulgadas, ¿no? Y una vez que ya tengo definido esto, ¿no? Entonces ya tengo certeza que puedo hacer mis cálculos, ¿no? Este es un resumen de lo que se ha hecho. Pero lo que ustedes se debía poner en el examen es el procedimiento de cómo se ha calculado, ¿no? Entonces, para mi tramo 1 voy a poner mi caudal 1, que debería ser, ¿no? Mi caudal 1 debería ser el caudal total, mi tramo 1, el caudal total. Entonces, para mi caudal total voy a hacer mis cálculos, ¿no? Mi delta H es de 17.2. La longitud tengo. Obviamente con la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Porque me está dando C de 140. De aquí me asumo un H, me puedo asumir 8, en este caso me asumí 9, entonces me va a dar 0.295. Al diámetro comercial 300, ¿no? Como les decía, 300, es decir que sale 12 pulgadas, ¿no? Justamente como más o menos había previsto aquí, ¿no? Me sale entonces el diámetro comercial de 300. Calculo HF, de ahí calculo la presión residual, delta H menos HF, 9.81, ¿no? Son los mismos valores casi que están aquí. Entonces, puedo garantizar que mis cálculos están bien, ¿no? Lo que más me interesa es con mis cálculos presión residual, 8.91 en el punto, ¿no? Velocidad, 2.60, está bien. Tramo 2, es decir, en el tanque número 1, cuando va a llegar al tanque número 1, ¿con qué presión va a llegar? 8.63. ¿Con qué velocidad? 2.60. ¿No? Está bien también. Al tramo 3, que se llegaría al tanque 2, ¿no? Tengo que calcular con su caudal 2, porque cada tramo tiene distintos caudales. Ahí había que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces siempre también yo tengo que considerar la presión que está saliendo por atrás, ¿no?
sea, la última presión que se ha quedado, ¿no? Entonces, empiezo a hacer mis cálculos, ya tengo mi diseño, ¿no? Y cuando yo tengo ya todo, ya tengo ya mis cálculos ya realizados, entonces concluyo que para mi tramo 1 de 420 metros, se pondrá un diámetro nuevo de 12 pulgadas, es decir, de 300 milímetros, ¿no? Es decir, de 0.3 metros. ¿Ya? Aquí también hay un error de taipeo. ¿Ya? Y para el tramo 2 de 950 metros, se pondrá un diámetro nuevo también de 12 pulgadas, que es decir, de 300 milímetros. ¿No? Y para el tramo 3, de 825 metros, se pondrá un diámetro de 10 pulgadas, ¿no? Rescatando de las tuberías disponibles, ¿no? Entonces, para el tramo 3 sí voy a poder rescatar, porque tengo aquí, vean, tengo estas tuberías disponibles que tenía. Voy a poder rescatar de estas tuberías disponibles la de 10 milímetros, ¿no? O sea, es decir, de los 1050 metros, tranquilamente puedo ponerlos aquí porque me sirve. Es decir, 825 metros tranquilamente puedo rescatar para este tramo, ¿no? Y con eso ya tenía realizado mi diseño y todo funcionando, ¿no? Se llega el agua. No sé si se ha entendido, chicos. ¿O dudas? Sí, cómo lo... sí, está bien, Auxi. Pero voy a tomar la media, Auxi, del tanque 1, de la cota del tanque 1 más la cota del tanque 2, la media. ¿Ya? ¿Cuánto has puesto? Ah, perdón. ¿La media cuánto sería? Entre el tanque 1, entre la fuente y el tanque 1, ¿no? ¿O has utilizado la media del tanque 1 y tanque 2? Del tanque 1 y tanque 2, Auxi. Ya, la media, ¿cuánto más o menos sería? A ver, ¿tienes calculadora? A ver, ahorita lo vamos a sacar. No, Auxi, estoy sin calculador, perdón. Ya no hay problema, ahorita vamos a sacar. Ahorita. La media me dijiste, ¿no? Entre el tanque 1 Y el tanque 2, más Auxi. el tanque 2, dividido entre 2, ¿no? La media, la mitad. Cumple. Sigue cumpliendo las presiones, ¿no? Cumple las presiones. Pero los diámetros son los que siguen mandando. No importa, mira, el punto que te hayas puesto, la cota, basta que sea mayor, digamos, al tu tanque 1 y menor al que ya dijimos para que la presión cumpla, sigue cumpliendo, ¿no? Al final los diámetros van a ser los mismos, o sea, no puede ser menos de 10, porque ya vean que la presión no cumple ya, lo está ahorcando mucho. Mínimo debería ser 12 para que cumpla con esas longitudes que ya tenemos, porque las longitudes no podemos cambiar porque es lo que nos dice datos. Lo que sí podemos cambiar son las tuberías, ¿no? Pero lo que no podemos cambiar son las longitudes que nos está diciendo, ¿no? Entonces no hay dónde perderse, ¿no? Entonces tu examen estaría bien, ¿no? Porque si se han dado cuenta, este examen era más para criterio y personal, o sea, no podía haber, digamos, exámenes así iguales, ¿no? O sea, siempre tenía que haber una variación, algo, porque cada uno hacía su criterio. ¿No? ¿Está Está bien, bien, Auxi, chicos? gracias. ¿Ya? Y no sé si hay más dudas de este ejercicio 2, porque sí estaba un poquito para analizar detalladamente, ¿no? O sea, había la trampa de esto, no había esta cota, entonces uno no sabía qué ponerle. Entonces uno más o menos le ponía lo que más o menos creía, ¿no? Podía poner incluso la media de la fuente y T1, pero si ponía la media creo que no funcionaba, porque ya va a estar arriba, ¿no? Pero lo máximo de la cota que tenías que considerar era 446.9, máximo.
No podía llegar a 447 la cota, porque la presión residual en este punto ya no te cumple con eso. Está por debajo. ¿No? ¿Está todavía entonces claro? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, Auxi. Ya, entonces, este es el último. El que la mayoría, creo que la mayoría ha debido optar en hacer primero, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Se desea determinar el volumen de regulación para una población de 27.800 habitantes, con una dotación de 150 litros habitante día, con K1 de 1.2. Con este fin se hace el estudio necesario en un reservorio de una localidad vecina, obteniéndose los siguientes volúmenes consumidos de cada hora, ¿no? Entonces, para este ejercicio había la solución del ejercicio de dos formas, ¿ya? No solamente había una forma para resolver, dos maneras había de resolver lo de tanques, que salen los mismos resultados, ¿ya? Entonces, la solución 1, ¿cuál era? ¿Ya? La solución 1 era, lo primero que tenía que utilizar, sí o sí necesito para tanques, ¿qué es? Necesito tener el caudal máximo diario, ¿no? Si no tengo el caudal máximo diario, no voy a poder resolver lo que es tanques. Sí o sí tengo que tenerlo. Entonces, en este caso, ¿cuál era el truco? Mi caudal medio diario, ¿a qué es igual? Población por dotación, ¿no? Ese es mi caudal medio diario. Pero en esta ocasión, no lo estoy dividiendo entre 86.400, ¿ya? O sea, es decir, no lo estoy llevando a segundos. Lo estoy manteniendo en litros día, ¿ya? Litros día. Es decir, mi caudal medio diario, 27.800 habitantes por 150, que es la dotación, me sale litros día, un caudal grande, gigantesco, ¿ya? Porque es por día, no estoy considerando por segundo, por un día, ¿no? Entonces, caudal máximo diario, ¿qué va a ser igual? K1 por el caudal medio diario. Multiplico 1.2 que me dice por mi caudal máximo medio diario y me sale un caudal gigante, porque es litros día, ¿no? Entonces, este caudal que está en litros días, lo voy a llevar a metros cúbicos día, ¿ya? Es decir, 5.004 metros cúbicos día es mi caudal máximo diario, ¿ya? Entonces, entonces, una vez que yo tenga mi caudal máximo diario, ¿qué es lo que debo hacer? Mi tablita, ¿no? Mi tabla para para calcular el volumen de regulación, ¿no? Ahora, aquí estaba el truco. Cuando les daba esta tabla de consumos, estas tablas eran las salidas y no así las entradas, ¿ya? Las personas o los chicos, digamos, que pusieron estos datos como entrada, está mal ya el examen, ¿ya? Porque tenían que poner a las salidas, porque decía los volúmenes consumidos, es decir, lo que sale del tanque, ¿no? Entonces, y estos volúmenes están en metros cúbicos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? En cada hora respectiva poner los volúmenes que les decía consumidos, ¿no? Segundo, ¿qué tenían que hacer? Sumar todos los consumos. La suma total del consumo dice que era 2.065 metros cúbicos, ¿no? Y para garantizar que la entrada y la salida sea igual, entonces lo que tenía que hacer es dividir la suma total de la salida entre 24 horas y me salía 86.04. Y si sumo todo esto nuevamente, las 24 horas, voy a obtener los 2.065, ¿no? Siempre la entrada y la salida deben ser iguales, ¿no? Entonces, la diferencia no era más que la entrada menos salida de cada hora, ¿no? Y la acumulada, copio el primer valor y luego sumo con el siguiente y voy haciendo mi procedimiento hasta abajo. Garantizando siempre y observando de que al final de mi acumulada yo debo obtener 0, ¿no? Si tengo 0, entonces mi ejercicio está bien, ¿no? O sea, en los cálculos que he hecho aquí, la diferencia y la acumulada están bien, ¿no? Entonces, de mi acumulada, ¿qué debo observar? Mi valor máximo y mi valor mínimo, ¿no? Mi valor máximo aquí es de 273.33 metros cúbicos, ¿no?
y el mínimo sería menos 510.42. Entonces, lo que tengo que hacer es, tenía que sumar ese volumen o valor máximo más el valor absoluto de mi volumen mínimo o de mi valor máximo, ¿no? Entonces, eso sería igual a sumo mis dos valores máximo y mínimo, o mis volúmenes máximos y mínimos, y tenía una cantidad de 783.75 metros cúbicos. Ahora, este volumen que tenía, necesariamente lo tenía que llevar a porcentajes, porque no se olviden, chicos, que cuando tenemos caudal, ¿no? Es decir, caudal máximo diario, ¿cuál era la fórmula? Les dije, ¿no? Revisen la inscripción. ¿Cuál era la fórmula? Caudal, el volumen de regulación se calcula caudal máximo diario multiplicado por 3.6, ¿no? O es decir, llevados a metros cúbicos hora, multiplicados por la suma del porcentaje de volumen máximo más el porcentaje de volumen mínimo dividido entre el 100%. Pero para este caso, como nosotros teníamos todo en metros cúbicos, nosotros teníamos que llevar ese valor, la suma de eso, llevarlo a porcentajes. ¿Y cómo lo llevamos a porcentajes? Ese volumen que hemos sumado, lo dividimos entre el total de nuestro consumo o de nuestra salida, que es lo mismo, multiplicado por 100 y nos daba 37.95%, ¿no? Entonces, mi volumen de regulación, ¿a qué va a ser igual? Caudal máximo diario, que va a estar en metros cúbicos día, multiplicado por el porcentaje del volumen máximo más el porcentaje del volumen mínimo. Pero todo esto ya lo tengo. ¿Cuánto vale? 37.95 dividido entre 100%. Y mi volumen de regulación me sale 1899.22 metros cúbicos. Que esto no necesariamente debe ser igual porque puede variar con los dígitos, ¿no? Pero tiene que salir 1899. Les puede variar con decimales, ¿no? Puede variar con algunos decimales, pero no puede haber mucha variación más de un metro cúbico. Eso ya está mal en algo, ¿no? Puede hacer una variación con litros, ¿ya? Mucho depende de cuántos decimales se haya usado, ¿no? Un decimal, dos decimales, ¿no? Entonces, mi volumen de regulación me sale 1899 metros cúbicos. Esa era una solución, ¿ya? En resumen, ¿qué tenían que hacer? Tenían que calcular el caudal máximo diario en metros cúbicos día, ¿no? ¿Por qué en día? Porque al final de lo que ustedes han hecho la acumulada, han hecho la suma del máximo y del mínimo y lo han dividido entre el total de lo que sería de un día, ¿no? De un día. En todo el día, ¿cuánto era la salida? 2065. Entonces, por esa razón, aquí el caudal máximo diario tenía que ser metros cúbicos día, porque se analizaba en un día, ¿ya? Ahora, una vez que ustedes lo convertían en porcentaje, solamente era el caudal máximo diario por lo que ustedes han tenido aquí, este porcentaje dividido entre 100%, ¿no? Y listo, ya tenían el volumen de regulación. Y con eso se acababa el ejercicio. Ahora, otra segunda solución o segunda opción que podían hacer ya, es como hemos aprendido, ¿ya? Así como tal como estaba en el libro. Caudal medio diario es la población por la dotación dividido entre 86.400, ¿ya? Reemplazo datos y me sale 48.26 litros segundo. Caudal máximo diario, K1 por caudal medio diario es igual a K1 por medio diario, ¿no? 1.2 por 48.26 me sale 57.92, ¿no? Ya tengo mi caudal máximo diario, que es mi caudal de diseño. Ahora, ¿cuál era aquí el detalle? De la tabla que les daba el ingeniero, chicos, ustedes tenían que convertir de metros cúbicos a porcentaje. ¿Ya? Eso es lo que tenían que hacer, llevar a porcentajes. Es decir, todo lo que les ha dado el ingeniero aquí en la tablita, ya lo he copiado aquí, 1 hasta el 24, ¿no? Porque son 24 datos que me daba para las 24 horas. Esos metros cúbicos, ¿cómo lo convertía?
Para convertir a porcentaje solamente tenía que ser el consumo de cada hora dividido entre la suma total de todo lo que se ha consumido, multiplicado por 2400%. Es decir, el 100% por hora tenía que entrar y la suma total para las 24 horas, 24 por 100 era 2400, ¿no? Entonces, con esa fórmula, yo convertía todos mis metros cúbicos a porcentajes. Entonces, estos datos que eran salida, lo pongo a las salidas. Pongo a mi tabla las salidas y si sumo, tienen que sumar obviamente los 2400 en porcentajes. Esto ya se está trabajando en porcentajes, así tal como está en el libro, ¿no? Y observen que en el libro, ¿no? Cuando se trabaja con porcentajes, el final debe ser 2400, porque es el porcentaje total, ¿no? 24 por el 100%, por cada hora que entre el 100% son 2400. Y lo mismo, vean aquí, claramente se ve en la entrada. El 100% está entrando por cada hora. Y si sumo todas las entradas, obviamente me va a salir los 2400. ¿Y de esto qué hago? Hago la diferencia, hago la acumulada. De aquí obtengo el máximo y el mínimo. Entonces, esta es la fórmula que conocemos y está en el libro, ¿no? Volumen de regulación es caudal máximo diario por, tengo que convertir este caudal máximo diario que tengo en litros segundo, lo llevo a metros cúbicos hora. Segundos se van y litros se van y voy a tener metros cúbicos hora. Multiplicado por el porcentaje del volumen máximo más el valor absoluto del porcentaje del volumen mínimo. Entonces, reemplazo mis valores y tengo 1899.22 metros cúbicos. El mismo valor que haciendo por el otro análisis. Cualquiera de los dos métodos salía, ¿no? Podían hacer este que era un poco más corto, sí, pero más análisis, o podían hacer esto que era tal como el libro, un poquito más largo, pero ni tanto, porque es casi lo mismo. La única diferencia es esta tablita de aquí. Buenas noches, Auxi. Auxi, una consulta. A mí me salió 1897 litros, punto 5, que sería menos de 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros cúbico. Entonces quería saber si está bien. Puede ser, puede Ya. ser. Gracias. Sí. Los decimales hacen mucho, ¿ya? Por ejemplo, esto está resuelto con Excel, ¿no? Esto está resuelto con el, obviamente con el Excel mantiene todos los decimales, ¿no? Pero te está haciendo variación con mucho, ¿ya? Debería salir con decimales. O sea, tendrías que revisar, revisar tu examen. Ya, esta solución se las voy a pasar al grupo, ya no me hago ningún problema. Ya, les voy a pasar esto al grupo y ustedes controlan, entran a su Classroom y revisan, digamos, su examen y ya saben si han hecho bien o han hecho mal. ¿Ya? Pero lo que tú me estás diciendo que varía, sí es mucha variación, ¿ya? Incluso aquí, haciendo con calculadora, sale 57.91, redondeando con calculadora, pero con todos los dígitos sale 57.92, ¿ya? Aquí también los porcentajes están tomados con todos los dígitos, ¿ya? En el Excel, por eso sale redondo, ¿ya? ¿No? O sea, yo lo he hecho con el Excel para que ustedes vean que por ambas soluciones el resultado sale el mismo, ¿ya? Por eso tenían dos métodos para hacer el tercer ejercicio. Ya, no sé si hay dudas, chicos, o no sé, alguna aclaración o algo. Todo claro, Auxi. ¿Cómo? ¿Todo claro? Sí, Auxi, todo claro. F. ¿Cómo es Benjamín? ¿Has hecho? Benjamín Guzmán, has debido hacer la 3. Sí, Auxi, la 3 hice, pero me salió 17.000, no 18. Porque no has multiplicado por el 1.2.
Te has Sí, olvidado. por eso creo que es eso. Sí, ese es. Ya, tú eres del anterior semestre, ¿no? Ya he podido ver qué es tu examen del anterior y estaba mal resuelto, aunque a pesar de que tenías buena nota. Sí, pues intenté igual, esta vez lo hice de esta manera y 17.000 me salió, 17.800 algo así. Sí, porque te has olvidado multiplicar por el 1.2. Ese era el detalle. Porque tú has hecho con el medio diario y no con el máximo diario. Sí, eso igual hice, justamente sí hice. Con el máximo diario. Y con el máximo diario trabajé. Entonces no debería variarte porque debe salir, tiene que salir lo mismo. O sea, puede haber variación con decimales, pero no tanto. Porque el ingeniero lo que revisa es tal como está, ya incluso con los decimales, el ingeniero. Ya, como son tantos, entonces debe revisar rápido los exámenes y el ingeniero a veces, digamos, como ve otros decimales, ya empieza a ver de que no es el resultado, ¿no? Por eso el revisar los exámenes se tarda mucho, ¿no? Y el ingeniero en este momento debe estar tal vez revisando. Tal vez mañana ya les dará sus notas o todavía no hay nada revisado. Mucho depende, chicos. Ya, pero han visto que este examen estaba un poco complicado, no estaba para analizar, era más para criterio. Y no así como de otros semestres que era calcular y ya poner los datos, ¿no? Meter a calculadora, calcular y ya tenías. Mm, Tal vez su error de ustedes chicos ha sido de que sea el mismo examen, o sea, aducción y tanques. Ese ha sido su error gasafal que, que han dejado que pase, ¿ya? Ahora, para el segundo parcial, les aconsejo, si van a dar, son dos exámenes para el segundo parcial, Z abierta y Z cesada, ¿ya? Diseños de agua potable, ¿ya? De Z abierta y Z cesada. Ahora, si se atrasan, no le digan al ingeniero que lo hagan atrasar, porque va a pasar lo mismo. Les va a meter el examen de Z abierta y Z cerrada y el tiempo es muy poco. ¿Se han dado cuenta ustedes? Lo que el ingeniero, digamos, daba un examen solamente para líneas de aducción, que era un tiempo completo de clase, y para tanques, otro tiempo de clases completo. Para este examen, ustedes se han dado cuenta que el tiempo no alcanza. ¿No? Entonces, tienen que eh, ponerse un poco las pilas y no hacerle renegar mucho al Inge y sobre todo no cometan el error como el primer parcial de que den los dos exámenes como uno solo, ya, sino en esa más la van a pelar y una gran mayoría va a llegar al final, ya, pero los que llegan al final no se asustan tampoco mucho porque eh, usualmente siempre repite uno o dos ejercicios de los parciales, ya de los cuatro parciales. Bueno, en este caso van a tener tres parciales, y así van a dar Z abierta y Z cesada, ya serían tres parciales, con líneas de aducción y tanques lo que dieron uno solo. Porque usualmente son cuatro exámenes, en este caso ustedes están yendo a dar tres exámenes. ¿Ya? Entonces, no sé si hay más dudas o algo, digamos, de que, no sé, alguna duda sobre su examen, algo. Ya, también quería, no sé, sobre respecto a las entregas, no sé cómo el ingeniero lo tomará eso, sería bueno que mañana le pregunten, ¿ya? O tal vez no tocar el tema, porque ya si ya te diste, ya te diste, ¿no? Entonces, ¿para qué se le renegar más? Pero los que están más o menos seguros de que han hecho bien y han entregado tarde su examen, podrían preguntarle al ingeniero cuánto va a ser la tolerancia, digamos, para los que han presentado tarde. Porque me imagino que hay muchos que han presentado tarde.
Belén, ¿querías hablar? Creo que te he interrumpido. Ay, sí, disculpe, no sé si a partir del sábado tal vez nos podría estar adelantando un poco del proyecto, cosa de que no hagamos a última hora como pasó con la adopción. Exacto. Muy buena, muy buen punto. ¿Ya? Se han dado cuenta, chicos, que una clase no basta, ¿no? O sea, han visto la velocidad con lo que el INGE avanza, ¿no? Y nosotros tenemos una clase nomás y el ingeniero, digamos, él avanza 3 clases, es decir, como 3 ejercicios o 3 métodos distintos o 3 tipos de ejercicios distintos, y nosotros solo tenemos una clase, y una clase se han dado cuenta que no abastece, ¿no? O sea, de los 3 métodos, de las 3 cosas que el INGE avanza en la semana, nosotros estamos avanzando solo una cosa, un ejercicio. Entonces, posiblemente, y lo veo mejor para que traten de recuperar, 1, en su examen de red abierta, 2, en su proyecto para que tengan más tiempo, pasar mínimamente 2 clases a la semana, ¿no? Porque muchos de ustedes pueden remontar tranquilamente en red abierta, ¿ya? Porque se les da la opción la siguiente. Si tú das un buen examen en red abierta, ¿ya? Es decir, sacas más de 51 en red abierta, tu misma nota se repite para red cerrada, es decir, estás eximido del segundo examen, del segundo parcial, es decir, ya no vas a dar red abierta, red cerrada, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Red abierta es más sencillo, red cerrada es largo, son muchas iteraciones, ya, muchas iteraciones, entonces casi nadie logra acabar red cerrada, entonces por eso la mayoría lo dan todo por el todo en red abierta, porque si aprueban, si tienen una nota buena red abierta, la misma nota se va a repetir a red cerrada y ya no van a dar red cerrada, ¿ya? Porque imagínense, si tú tienes, por decir, tú sacas en tu examen de red abierta 60, tu 60 se va a repetir a red cerrada, es como si estarías sacando en red cerrada 60. Pero ¿qué pasa si sacas 40? Se repite tu nota o sea, si tienes 40 en red abierta, no estás aprobado, ¿no? O sea, en el examen no has aprobado. Entonces tienes que dar red cerrada. Y lo que la mayoría saca en red cerrada es 5, 0, 5, 5, 5, 10, ¿ya? Y tienes un 40 y un 10 o un 5, tu nota ha bajado más. Incluso si tienes una nota del primer parcial de lo que es aducción y tanques que tenía 60, con tu examen de 40 de red abierta y de 5 de red cerrada, no te va a alcanzar y te va a bajar tu nota del primer parcial y estás prácticamente en el final, ¿no? Eso ya tienen que ver a proyección ustedes, chicos. Ya por eso les decía, tenemos que aprovechar más para red abierta y también lo de los proyectos para los proyectos, ¿no? Porque el ingeniero le doy más, yo digo una semana, lo que el INGE avanza normalmente es una semana, ya red abierta, tranquilamente incluso en un día puede acabar red abierta, ya empezar examen, ya, pero va a haber un día introducción, como es más o menos teóricamente todo. Segundo día va a ser un poco de ejercicios, tercer un ejercicio y ya, con 3 días es suficiente para un examen. Entonces nos va a pisar mucho el tiempo, ¿ya? O sea, posiblemente se alargue, usualmente siempre es entre 3 días a 5, máximo como 6 días, es decir, 2 semanas de clases como máximo para que ya den su parcial de Z abierta. Ya, eso ya tienen que estar previniendo. ¿Ya, chicos? Sí, una consultita. ¿Y cuánto dijo que vale el proyecto? Perdón. ¿Cuánto de porcentaje? 30%. Usualmente siempre es 30%, pero cuando el ingeniero ve buenas notas, ese porcentaje lo baja a 20%. Ya, entonces, como ustedes tienen unas notas, digamos, promedio, ¿no? De una nota, digamos, la mitad está oscilando entre 45, 50, 45, 50,
45, 55, digamos, uno que otro. Entonces lo va a considerar, yo creo que 30% el ingeniero. Prácticamente si tienen 50, digamos, en tu proyecto son 15 puntos ya que ya tienes ahí para tu examen, que te ayuda. Entonces, ¿todo claro, chicos? ¿Alguien ha hecho por casualidad el primer ejercicio? Nadie. Ya, chicos. Entonces, en un momento voy a corregir, digamos, los errores de typeo de los ejercicios 2 y 3 del examen, lo que la mayoría hizo, y se los envío al WhatsApp, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir viendo el sábado para pasar clases. Y cualquier cosa me comunican si tal vez el ingeniero les dice algo, ¿ya? Entonces me comunican nomás. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, chicos. Entonces, si no hay nada más, buenas noches, chicos. ¿Ya? O si hay alguna duda, me lo dicen ahora, ¿ya? Si no, nos vemos. Estamos en comunicación en el grupo.